En esta tercera sesión vamos a hablar sobre el ciclo PDCA de un sistema de gestión de seguridad en información, o básicamente el ciclo de Deming. Vamos a ver las fases del plan Do Check-At para la implementación de un sistema de gestión de seguridad en información. Acá vamos a analizar cada una de las fases para poder implementar un sistema de gestión de seguridad en información. La primera fase es planear y establecer. En esta fase definimos los pasos a seguir, el ámbito y los roles del proyecto. En esta etapa se deben establecer los siguientes puntos. El primero es responsabilidades de la seguridad en información o responsables de seguridad en información. Acá también definimos el alcance, uno de los puntos importantísimos para poder implementar un sistema de gestión de seguridad en información. La política de seguridad en información, recursos necesarios para su implementación y para su despliegue, y también vemos el análisis de riesgos. En la segunda fase, que es implementar y operar, en esta fase ponemos en práctica los controles según el análisis de riesgos y también se gestiona la seguridad en información con los siguientes puntos. Se implanta el sistema de gestión según lo analizado en la fase anterior, se implanta en el plan de tratamiento de riesgos, se realiza el tratamiento de los riesgos según los niveles o los criterios de aceptación. Tenemos la opción de mitigar, eliminar, transferir o aceptar los riesgos. Se implementan los controles de seguridad, ya sean técnicos, físicos o administrativos. Se gestiona la continuidad de negocio, se forma al personal en seguridad de la información y se concientiza en temas de seguridad. Se definen las métricas para poder dar seguimiento al sistema de gestión y se analiza o se implementa toda la información documentada, toda la estructura documental importante también en el sistema de gestión de seguridad de la información. La tercera fase, que es monitorear y medir, en esta fase se revisa el funcionamiento de lo implementado, del sistema de gestión implementado, ¿no? Además de medir la gestión de la seguridad de la información mediante los indicadores establecidos o de las métricas. Acá los puntos relevantes es poder realizar una auditoría de seguridad de la información, básicamente una auditoría interna, la revisión por parte de la alta dirección, que es importante también, y la revisión de indicadores definidos o implementados en la fase anterior. Y la última fase tenemos la fase de mantener y mejorar el sistema de gestión. En esa fase se retroalimenta el proceso de mejora que debe ser planificada en el sistema de gestión de seguridad de la información, se tiene que desplegar y tiene que ser revisada. En este punto se realiza el tratamiento de hallazgos detectados, se evalúan las no conformidades, las observaciones, las oportunidades de mejora y se plantean acciones correctivas. Una vez que se termina esta última fase, nuevamente se regresa a la fase 1 y así sucesivamente en el ciclo de Deming. Muy bien, la primera fase, planear y establecer. En esta fase, uno de los puntos relevantes es definir el alcance. En la definición del alcance, según la norma, que vendría a ser la cláusula 4.3, primero se tiene que analizar la cláusula 4.1, que en este caso son los factores internos y externos de la organización. En la cláusula 4.2, que son las partes interesadas y sus expectativas relacionadas a lo que es seguridad de la información, para que posteriormente en la cláusula 4.3 se determine el alcance. Acá tenemos un ejemplo de la definición de un alcance de un sistema de gestión de seguridad de la información. La empresa o el alcance, considerando los factores internos y externos, las partes interesadas y sus expectativas, ha definido el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información en el proceso A, el proceso B y el proceso C, desde sus oficinas ubicadas en D y E. Este es un ejemplo. Es importante definir un alcance adecuado porque si definimos un alcance demasiado amplio, hablamos, no sé, específicamente de 10 procesos, 15 procesos, 20 procesos, nos vamos a demorar más en la definición del alcance que en su propia implementación. La implementación va a ser muchísimo más amplia y más grande y nunca vamos a terminar de implementar el sistema de gestión de seguridad de la información. Es adecuado y prudente poder definir un alcance mesurado con una cantidad adecuada de procesos y obviamente que estos procesos sean unos procesos core o importantes para el negocio o para la empresa.
Se deben establecer las responsabilidades de lo que es seguridad de la información. En este punto se asignan a un responsable de seguridad que coordina las tareas y esfuerzos en materia de seguridad, básicamente el oficial de seguridad de la información. Este oficial de seguridad de la información será el que actúe como coordinador de todos los aspectos de seguridad de la organización y cuyas responsabilidades cubran todas las funciones relacionadas a seguridad. Una buena práctica también es poder implementar o poder conformar un comité de seguridad en la información. Este comité de seguridad en la información tiene que ser personas relevantes dentro de la entidad, que tengan injerencias y que tengan poder de decisión relacionado a lo que es seguridad en la información. De las áreas inmersas en lo que es seguridad, hablamos de la parte de administración, la parte de tecnología de la información, la gerencia general, el área de asesoría legal, etcétera, ¿no? Recursos humanos también y seguridad física dentro de la empresa, etcétera. Se define también una política de seguridad de la información. Es uno de los pasos fundamentales para implementar el sistema de gestión de seguridad de la información. La política de la organización es la que va a sentar las bases de lo que se va a hacer. Mostrará el compromiso de la alta dirección con el sistema de gestión de seguridad de la información y esta política servirá para coordinar responsabilidades y tareas. La política de seguridad de la información debería de ser máximo 3 o 4 párrafos en el cual se detalla el compromiso de la alta dirección, la importancia y relevancia de lo que es la información para la entidad, la importancia de poder implementar, evaluar, medir, mejorar, etcétera, el sistema de gestión de seguridad de la información y el compromiso de la alta dirección para la difusión de la política y de toda la documentación y todos los aspectos relacionados al sistema de gestión de seguridad de la información. Otro de los puntos también es el análisis de riesgos, que es la piedra angular de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Se define como una piedra angular porque nosotros no podemos asegurar, no podemos implementar, no podemos desplegar controles ni seguridad de la información si es que no hemos analizado cuáles son los riesgos que están expuesta la información o los activos dentro de la empresa. Por eso es la importancia del análisis de riesgo. El análisis de riesgo es la actividad cuyo resultado nos va a dar información de dónde residen los problemas actuales o potenciales, los riesgos que tenemos que solucionar para alcanzar los niveles de seguridad deseados. El análisis de riesgos debe ser proporcional a la naturaleza y valoración de los activos y de los riesgos a los que los activos están expuestos. En este punto también se realiza un inventario de activos, con la descripción de los activos de información de la organización y su valoración de la misma, considerando la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Básicamente la tasación, la definición de tasación. La siguiente fase, que es implementar y operar. En esta fase vemos los niveles de aceptación o de tratamiento de los riesgos. Tenemos uno de los criterios de aceptación, que es asumir el riesgo, básicamente poder convivir con el riesgo. Cuando los riesgos obviamente tienen unos niveles aceptables o unos niveles bajos, que no causan algún tipo de impacto relevante dentro de la organización. Tenemos la opción de reducir el riesgo, que implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto de cada uno de estos riesgos, ¿no? La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles dentro de las empresas o organizaciones. Tenemos el criterio de evitar el riesgo, que es básicamente implementar los controles necesarios para garantizar que los riesgos no se puedan llevar a cabo dentro de las empresas. Y la última es compartir o transferir el riesgo, que es cuando nosotros transferimos o tercerizamos algunos procesos a agentes externos a la empresa, y en este caso tenemos que centrarnos bastante en los vínculos contractuales, en los contratos, para poder transferir de manera adecuada el riesgo, no asumiéndolo la empresa, sino asumiendo a la empresa que se está contratando. Acá también vemos la declaración de aplicabilidad, que es el documento que recoge para cada control del anexo A de la norma 27001 si se aplica o no y su debida justificación. Como habíamos comentado en la primera sesión, la declaración de aplicabilidad es el documento en el cual se listan los 114 controles del anexo A y
colocamos cuál de ellos aplican y cuál de ellos no, debidamente justificados. Todos los controles. Uno de los errores típicos es colocar en esta declaración de aplicabilidad solo los controles que aplican a la empresa y se obvian los que no aplican. Esto conlleva a posibles observaciones o no conformidades. Tenemos también la parte de formación o concientización del personal, que es una tarea importante dentro de la fase de implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. La formación y concientización continua al personal dentro del proyecto debe comenzar con el mismo, pero en esta fase hay que involucrar a todos aquellos que se vean afectados por el sistema de gestión de seguridad de la información, tanto de forma directa como indirecta, es decir, todos, ya que todo el mundo tiene alguna responsabilidad si maneja información en cualquier forma o soporte dentro de la entidad o dentro de la empresa. Se pueden realizar capacitaciones presenciales, se puede contratar una consultora, se pueden desplegar cursos virtuales, se pueden realizar activaciones relacionadas a seguridad de la información, pero es importantísimo que todo el personal de la empresa, dentro del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, sepa qué cosa hacer, qué cosa no hacer, cómo reportar un incidente, conocer la política, conocer el alcance, conocer toda la información documentada del sistema de gestión de seguridad de la información. Información documentada. Acá hablamos de procedimientos y de registros, procedimientos con la descripción de las tareas a realizar para la ejecución de los controles que lo necesiten o de las tareas de administración del sistema de gestión de seguridad de la información. Y los registros son las evidencias de que se han realizado las tareas definidas para el sistema de gestión de seguridad de la información. Hablamos de hoja de Excel, archivos logs, base de datos, pequeños formatos en el cual nosotros grabamos alguna parte o alguna acción de los procedimientos realizados, etc. La siguiente fase, que es monitorear y medir. En esta fase realizamos las auditorías. Una auditoría tiene por objetivo la medida y evaluación de la eficacia del sistema de gestión de seguridad de la información. Mediante la auditoría se determinan si los objetivos de los controles, los procesos y los procedimientos están conformes con los requisitos del ISO 27001, están conformes con la legislación y regulaciones aplicables, están conformes con los requisitos de seguridad identificados, están implementados y mantenidos de manera efectiva y dan el resultado esperado. Las auditorías son procesos sistemáticos, documentados y basados en evidencias para garantizar justamente o para verificar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad de la información alineado al ISO 27001. Algunos tipos de auditorías. Tenemos auditorías de primera parte. Es aquella que se realiza por o en nombre de la propia organización y para fines internos. Básicamente, auditorías internas. Tenemos auditorías de segunda parte. Son las auditorías a contratistas o proveedores realizados por o en nombre de la organización que realiza una compra. Yo, si tengo socios estratégicos como entidad y yo estoy certificado en ISO 27001, yo puedo solicitar que estos socios estratégicos también sean auditados en mi nombre relacionado a lo que es seguridad de la información. Y tenemos auditoría de tercera parte. Son auditorías a organizaciones realizadas por un organismo de certificación. Son aquellos tipos de auditorías para poder entregar o recomendar una certificación en ISO 27001 realizadas obviamente por una entidad certificadora acreditada. No conformidades. Una no conformidad es el incumplimiento de una cláusula de la norma. Hablamos de las cláusulas de la 4 a la 10. Acá podemos, algunas entidades certificadoras lo clasifican como no conformidades mayores o no conformidades menores. No conformidades mayores vendría a ser un incumplimiento directo a las cláusulas de la 4 a la 10. No conformidades menores vendría a ser un conjunto de incumplimientos de los controles del anexo A o algunas no conformidades que no llegarían a clasificarse como mayores, no conformidades pequeñas. También tenemos la clasificación de observaciones. Una observación vendría a ser una no conformidad potencial.
o un incumplimiento pequeño de una cláusula, de una parte de la cláusula que podría conllevar más adelante a una no conformidad. Y obviamente la definición de oportunidades de mejoras también, que son algún tipo de actividad, algún tipo de proceso, etcétera, que puede estar realizando la empresa o la entidad que se pueda mejorar y que puede conllevar, obviamente, a una mejora del sistema de gestión de seguridad de la información. Una de las actividades importantes también que se realizan en esta fase son las revisiones por la alta dirección. La alta dirección debería de hacer revisiones en intervalos planificados de todo el sistema de gestión de seguridad de la información para definir o para analizar si lo definido dentro del sistema de gestión aún es conveniente para la organización. Y la última fase, que es mantener y mejorar. Acá nosotros tenemos que realizar el tratamiento de los hallazgos. Acá nosotros adoptamos las acciones correctivas. Esas acciones son las que se toman para corregir una no conformidad significativa con los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información. Acá se planifican, acá se llenan algún tipo de solicitud de acción correctiva para poder mitigar esta no conformidad o esta desviación del sistema de gestión de seguridad de la información. Acá también podemos adoptar algunas acciones preventivas. Son aquellas que se toman para prevenir que ocurra algo no deseado. En este caso, para poder tener una reacción un poco más proactiva. Y también se definen acciones de mejoras. Son acciones encaminadas a hacer mejor las cosas de una manera más eficaz y eficiente, consiguiendo los resultados esperados con menos esfuerzos dentro de la organización. Como les comentaba, una oportunidad de mejora es algo que la entidad puede estar haciendo, un trabajo, un proceso, etcétera, un procedimiento, pero que puede mejorar y en este caso puede conllevar un mejor tratamiento en cuestión de tiempo, de dinero y de esfuerzo, y que conlleva a una mejora dentro del sistema de gestión de seguridad de la información. Muy bien, eso ha sido todo en esta sesión y nos estaremos viendo en la siguiente sesión del curso para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Muchas gracias.